Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, corazón, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Leo, es muy curioso porque yo he visto muchas imágenes de osos, pero de peluches, ¿vale? De peluches. Y estoy sintiendo un olor como a canela también. No sé si a lo mejor de repente tú tienes peluches en casa o te recuerda ese peluche a una persona o de repente Leo puede ser que me diga Richard, tengo la ilusión de ser madre, de ser padre. Esto. El otro mensaje también Leo que es muy curioso, y estoy sintiendo el olor, es muy curioso, el olor como a canela, como a chocolate, son tus arcángeles y tus ángeles, Leo, son, ¿vale? Siento que hay un grupo de ustedes, mi querido leoncito, que posiblemente tienen como cerrados sus caminos, Leo. Entonces, puede ser por cualquier circunstancia, a lo mejor de repente puede ser tu ex, puede ser una persona con la cual no te llevas muy bien, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo, mi querido leoncito, que de vez en cuando hagas una limpieza en tu templo, una limpieza espiritual con palo santo, con inciensos. Puedes echar también lo que es agua bendita, cariño. Hazte una limpieza tú también, porque siento que tienes un poco bloqueado tus caminos. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Un mensaje de los arcángeles para mi leoncito. Dice, visualizar es crear. Irónicamente, esta misma carta del arcángel me salió también lo que es en el signo de Cáncer. No sé si tu ascendente es Cáncer o si a lo mejor de repente tú tienes una persona muy especial del signo Cáncer. Se encuentra en una nueva fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que crea una obra magnífica, mi querido Leo. Mira, este mensaje, Leo, es de una forma general. Tómalo de una forma general. Vamos a suponer que tú necesitas que algo se concrete, necesitas que algo salga a tu favor. Pero como a lo mejor de repente esta situación implica un tiempo, puede tardar lo que es meses, cariño, o años, a ti simplemente se te acaba la fe, Leo. Por eso que te digo que muchos de vosotros tienen como los caminos bloqueados. Y también puede ser, cariño, por tu fe, mi querido leoncito. Si en este momento tú estás en esa situación de miedos, inseguridades, ¿funcionará? ¿Esta relación será la perfecta? ¿Este trabajo será ideal? ¿Me devolverán ese dinero? Estás dudando, estás con mucho estrés. Yo te recomiendo, Leo, que empieces a visualizar cómo quieres que llegue ese contacto, cómo quieres que funcione esta relación, cómo quieres de repente que te devuelvan ese dinero, cómo quieres que funcione. Visualiza, crea ya. Crea con tu mente. Tú tienes que verte, cariño, ya con esa persona. Tienes que verte ganador y ganadora. Tienes que recomponer o recuperar tu fe, Leo. Tienes que recuperar tu fe. Muy bien. Vamos a darte lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude,
Mi querido leoncito, vamos a ver. Me sale un Capricornio, me sale lo que es un Libra, me sale Tauro o Virgo, cierras con Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Leo. Vamos a ver, iniciales, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. La letra L, me ha salido mucho. La letra I, la letra W o M, la letra S, la letra X, la letra H, la letra Z y la letra G. Me ha salido mucho, corazón. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, cariño. Yo lo que siento, Leo, siento como que me dice Richard, a veces me gustaría dar la espalda a todo el mundo. A veces me gustaría olvidarme de todo el mundo. Cariño, ¿te han hecho algo o ha pasado algo en la cual de repente me dice Richard, siento que es como un sueño? Me gustaría prácticamente olvidarme, me gustaría desconectar, me gustaría ya no pensar en él, en ella, en esta situación. Porque esta carta del 10 de espadas, cariño, es como que ya has llegado al límite, cariño, de tu paciencia, mi querido Leo. Siento que muchos de vosotros posiblemente te sientes como que caes en un vacío, cariño. Sientes de repente de que no te vas a poder recuperar de esto. Recuerda que te dice el arcángel Gabriel, tienes que empezar a visualizarte. Todo va a cambiar, pero si tú te quedas en ese bucle, por cualquier motivo que haya pasado en tu vida, es normal, cariño, que te hundas en ese bucle. Sé que en estos momentos muchos de vosotros es como que todo se te viene encima, cariño. De repente hay mucho trabajo, mucha responsabilidad, de repente el amor, problemas con la casa, problemas con los demás, todo se te viene encima, Leo. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así. Vamos a ver, corazón, ¿por qué estás así? ¿Por qué quieres dar la espalda al mundo? Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude esta carta. Vamos a ver, mi leoncito. Tenemos lo que es la carta del sacerdote o del emperador. Es como que tú sientes, Leo, que los demás como que quieren reírse de ti. Como que los demás de repente se sienten ganadores o ganadoras. Como que tú ves una injusticia aquí. Una injusticia. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje, Leo, que está disfrutando de la vida, está sonriendo, inclusive hay una escalera que va al cielo, cariño. Es como que tú dices, a estas personas que viven al límite, por decirlo así, a estas personas que no les interesa lo que le pase a los demás, le llega bendiciones. ¿Por qué pasa esto, cariño? Quizá de repente porque ellos no se centran en los problemas y se centran más en su beneficio. Recuerda la ley de la atracción. El universo no distingue entre negativo o positivo. Entonces, tú tienes que dar la contra, cariño. Empieza a sonreír más. Empieza a ser más positiva. Tienes que creer, tienes que confiar a que esto que te está agobiando en estos momentos se va a solucionar, Leo. Tienes que pensar así, porque mira, este personaje que tú das la espalda, aquí hay muchos cuervos, cariño. Estos cuervos representan tu nerviosismo. Hay algo que está en tu cabecita que da vuelta, vuelta, vuelta. Tú llévalo a tu terreno. Voy a sacar una cartita más, mi leoncito. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. No todo tiene que ser amor, ¿vale? A lo mejor tú estás preocupada por tu negocio, por tu proyecto, porque de repente no estás viendo una solución, no estás viendo un ingreso o un progreso como tú quisieras. Y eso es porque estás nervioso, nerviosa. Visualiza, trabaja en ello. Cariño, siempre están pendientes solamente si el Lupe, la Pepelucho o el Pepelucho te está pensando, cariño, que no te centras en cómo resolver esto. Corazón, hay muchas maneras para que tu mundo cambie, pero si tú solamente te centras en un objetivo que de repente de esa persona, pues tu mundo se estanca, Leo.
se estanca. Hay muchas formas de hacer para que te venga lo que es el dinero. Hay muchas formas de hacer para que una persona te deje en paz. Hay muchas formas de hacer, cariño, para que una persona cambie. Pero no te centres solamente en la parte negativa. La carta de la justicia me dice, Leo, tienes que empezar a tomar decisiones. Siento que muchos de vosotros posiblemente también están vinculados a algo con la justicia o simplemente con trámites legales, documentos, etcétera, etcétera. Tienes que empezar a tomar decisiones o simplemente, corazón, la justicia también va a estar lo que es a tu favor, mi querido leoncito, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, llévalo a tu historia, a tu terreno. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Y quizá de repente por eso, Leo, yo he visto muchos ositos de peluche que te están diciendo recupera la ilusión, Leo. Tienes que recuperar la ilusión, ¿vale? Vamos a ver, nada es por casualidad. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido leoncito? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Veo que se muestran muy seguros, muy seguras. Veo que esta persona, cariño, tiene una mirada como muy penetrante, como que dice, aquí yo soy el rey, aquí yo soy la reina, como que dice, tú no me vas a poder olvidar, o simplemente tú no te vas a poder librar de esto tan fácilmente. Se sienten poderosos y poderosas, cariño. Tienen mucha energía, Leo. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la reina de copas, pero sin embargo, yo lo que siento que ellos aparentemente es como que tienen una careta, como que aparentemente demuestran a los demás de que su mundo es perfecto, de que son poderosos, poderosas, de que tienen carácter, cariño, y posiblemente esto lo hacen quizás para poder ponerte un poco nervioso, nerviosa, para manipular también. Pero sin embargo, veo preocupación aquí, si te das cuenta. Hay mucha preocupación, mucha inseguridad, mucha soledad, mucho miedo. Si en estos momentos, cariño, hay una persona que posiblemente con su forma de ser o su carácter te hace sentir mal, estas personas son muy inseguras. Simplemente que se están poniendo una barrera, un escudo, quizás de repente para que tú no te des cuenta de sus debilidades. Voy a sacar una cartita más, Leo. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido leoncito. Que Dios del universo me ayude, mi querido leoncito. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Al margen de lo que esté pasando entre vosotros, ¿vale? Sea amor, sea de repente lo que es en el trabajo, sea de repente lo que es, yo que sé, trámites legales, siento que al final esta persona, aunque en estos momentos se está portando de una forma negativa, va a pedir una forma de reconciliación. Siento que esta persona luego va a venir con la banderita de la paz, como diciendo, perdóname, vamos a arreglar esto, etcétera, etcétera, mi querido leoncito. Entonces, corazón, yo veo que ellos o ellas en estos momentos, cariño, se muestran así porque a lo mejor de repente piensan de que tú vas a ceder o porque a lo mejor de repente piensan de que tú lo vas a perdonar. Pero al final, corazón, son ellos quienes van a pedir perdón a ustedes. Muy bien. Voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel, de los arcángeles, cariño, de una forma general. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Me dice, niños índigos y de cristal, el arcángel Metatrón, tienes un vínculo con los niños, especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles, mi leoncito. Siento, corazón, que hay muchas personas que dependen de ti, muchas personas, ¿vale? No solamente tienen que ser niños o niñas, a lo mejor de repente tu madre, tu padre, tus hermanos, un amigo, una amiga. Hay muchas personas que dependen de ti o simplemente hay muchas personas, cariño, que van a buscar tu apoyo, van a buscar lo que es tu ayuda, mi querido leoncito. Siento esto, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver las características
creo que muchas personas van a buscar de repente que tú obres bien, cariño. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. A ver. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire. Siento que esta persona no vive en tu casa o de repente ha hecho lo que es un viaje o se está trasladando a algún lugar. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, está un poco a la defensiva, cabello largo, puede ser que tenga canas o puede ser que se lo pinte de algún color. Veo que es una persona que en estos momentos se está portando de una forma muy fría. Quizá de repente está lo que es a la defensiva contigo o de repente, cariño, no da señales de vida. Puede ser elemento aire también. Vamos a ver. La carta de la sota de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, también. Siento que hay una persona de elemento aire como que quiere ponerse en contacto contigo, pero se lo piensa, medita, reflexiona. ¿Será correcto ponerme en contacto con Leo? ¿Estaré haciendo lo correcto? Esta persona también se siente entre la espada y la pared. Hay algo, corazón, que posiblemente le pone nervioso, nerviosa, a pesar que te lleva en su mente, pero siento que este personaje se lo piensa mucho, ¿vale? Puede ser que tú estás esperando una respuesta, una comunicación de ellos o de ellas, cariño, puede ser el caso, pero en estos momentos se lo piensan. Puede ser que esta persona quiere decirte algo, pero también siento como que alguien también está influyendo a sus decisiones, porque si te das cuenta, aquí hay dos pajaritos que le están prácticamente cantando lo que es en el oído, le están dando ideas, porque está sujetado, cariño, de muchas bombillas o focos, corazón. Siento que este personaje quiere decirte algo, pero alguien manipula a Leo. La carta también del Caballero de Oros. Siento, corazón, que para muchos de vosotros hay una persona que se fue, o hay una persona que no te valoró, o simplemente muchos de ustedes quizás se están apartando de una energía. Esta persona puede ser de elemento tierra, alto o alta, trigueña o trigueño, cabello ondeado o puede ser lacio también. Veo que cuando esta persona se va, porque hay alguien que se va, otra persona nueva entra lo que es en tu vida, Leo. Y esa persona nueva, Leo, puede ser un Sagitario, me dicen, ¿vale? Siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar terminando con una relación, un contacto o una amistad, pero llega una nueva persona que puede ser del signo de Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, Leo. Estamos en contacto. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Hasta la vista, Leo.